Hola, sean bienvenidos a sus clases de matemáticas. Soy Christopher Maila y hoy enseñaré acerca del sistema de coordenadas. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a mi canal. ¿Qué son los sistemas de coordenadas? Para entender ello, nosotros tenemos que describir lo primero. ¿Qué es un plano cartesiano? Al plano cartesiano se lo conoce también como coordenadas cartesianas o sistema cartesiano, donde dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y la otra vertical, se cortan en un punto llamado origen, que es el punto cero. Estas coordenadas se establecen a través de la unión de dos elementos, del elemento que compone el eje horizontal o la recta numérica horizontal y el otro elemento que corresponde al eje vertical o también conocido como el eje de las ordenadas, que ya vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características que presenta este plano cartesiano? Primero, nos permite describir la posición o la ubicación de varios objetos que se encuentren en un punto. Estos objetos son representados a través del plano cartesiano. También sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas dentro de lo que es un plano. Además, que el plano cartesiano permite representar gráficamente una ecuación matemática. ¿Cuáles son los elementos del plano cartesiano? Los elementos y las características que conforman el plano cartesiano son los ejes, coordenados, el origen y los cuadrantes y las coordenadas. Vamos a ver nuestro primer elemento. ¿Qué son los ejes? Los ejes vienen a ser, en este caso, dos rectas perpendiculares que se interconectan en un punto en el plano. Estas rectas reciben el nombre como eje X o también conocidas como el eje de las abscisas y el eje Y como el eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces hemos aprendido que al eje X se las conoce como el eje de las abscisas y al eje Y como el eje de las ordenadas. Que al intercercar estos dos puntos, como ya lo habíamos dicho, se establece el punto de origen. De igual forma, otro de los elementos que nosotros tenemos de nuestro plano cartesiano es el siguiente. Los cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Los cuadrantes son las áreas que conforman, en este caso, la unión de estos dos ejes, formándose cuatro cuadrantes. ¿Cómo se lee un cuadrante? ¿O cómo nosotros describimos a un cuadrante? Siempre vamos a empezar de derecha a izquierda. En este sentido, nosotros describiremos cómo se va a enumerar cada cuadrante, estableciéndose el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Los puntos del plano que describen estos cuadrantes van a tener ciertos signos. Como nos dice aquí, el primer cuadrante siempre van a ser los dos elementos positivos, es decir, tanto en el eje X como en el eje Y. En el segundo cuadrante, en cambio, cambia. Tenemos que para el eje X va a ser negativo y para el eje Y positivo. En el tercer cuadrante entenderemos que vamos a trabajar únicamente con coordenadas negativas, tanto para el eje X negativo como para el eje Y. Y por último, nuestro cuarto cuadrante. Nuestro cuarto cuadrante, sus signos van a establecerse como el eje X positivo y para el elemento Y negativo. ¿Sí? Entonces, cada cuadrante mantiene sus signos de acuerdo a su posición del punto que se encuentra en el plano cartesiano. Otro de los elementos que nosotros vamos a ver son las coordenadas. ¿Qué son las coordenadas? Las coordenadas son los números que nos dan la ubicación de un punto en el plano cartesiano. Estas coordenadas se forman asignando un determinado valor para el eje X y un determinado valor para el eje Y. Como nos muestra el ejemplo, aquí nosotros tenemos en nuestro primer punto, en el primer cuadrante, que nos dice, tenemos una coordenada donde se establece el primer elemento que es 2 para el eje X y un elemento que tiene un valor de número 3 que es para el eje Y. Si hablamos en el segundo, vamos a respetar los signos que nos decía cada cuadrante. Es aquí donde nosotros establecemos que para el primer elemento, que es el eje X, va a ser
negativo, como lo muestra aquí, el menos 3. En cambio, para el segundo elemento de la coordenada, va a ser, en este caso, positivo, como nos demuestra el valor 1. Recordemos que en el tercer cuadrante sus dos elementos deben ser negativos. Es por eso que este par ordenado que nosotros tenemos acá, su primer elemento es negativo, menos 3. Y su segundo elemento es también negativo y es el menos 1. Y aquí describimos que es menos 3 para X y menos 1 para Y. Y en el cuarto cuadrante, recuerden que nosotros teníamos que nuestra primera coordenada va a ser positiva y nuestra segunda coordenada va a ser negativa. Es aquí donde nosotros describimos que el 3, que pertenece al X, va a ser positivo y el menos 2 va a pertenecer a la Y negativa. De esta manera vamos a establecer puntos en el plano cartesiano y se nos realizará mucho más fácil la representación gráfica de cada una de ellas. Vamos a ver el siguiente video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. Bien, aquí hemos determinado un poco más, hemos conocido un poco más de cómo graficar, en este caso, nuestros cuadrantes. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones del sistema de coordenadas en nuestra vida diaria? El sistema de coordenadas nos permite, ¿qué cosa? Nos dice en la utilidad cotidiana de las coordenadas cartesianas suelen ser localizadas en sitios en los mapas. Y como podemos determinar dónde vive nuestro amigo en nuestro barrio, dónde se encuentra la ciudad más visitada, dónde está la atracción turística al que queremos ir, ¿no es cierto? Entonces son muchas de las aplicaciones que tenemos y dentro de los automóviles lo conocemos como GPS. Igualmente, dentro de nuestros dispositivos móviles, dentro de nuestros celulares, también son conocidos como GPS, que nos permite trazar, en este caso, la ruta para dirigirnos y nos va a determinar dos cosas esenciales. ¿Cuánto me voy a demorar y cuál va a ser el espacio que voy a recorrer? Son los dos objetos esenciales que nos determina un sistema de coordenadas. Pero demos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, es hora de ponernos en desafío. Vamos a realizar las siguientes actividades.